Y reforzando la lucha contra la pandemia del coronavirus en el país, aún no llegamos al pico más alto. Los más afectados también son en las áreas rurales, que no tienen acceso a los centros de salud, tienen mucha precariedad también en la adquisición de medicamentos y sobre todo también en las tierras bajas. Para hablar acerca de los planes de mitigación que se tienen para la lucha contra la pandemia en estas áreas vulnerables del país, están con nosotros los dirigentes indígenas de las tierras bajas. Quiero dar la bienvenida a Juanito Roca, secretario de Energías Alternativas y Agroecología, que está con nosotros, también Ronald Gómez, capitán grande del pueblo guaraní de Santa Cruz, y también Iván Vascopé, que está con nosotros, dirigente indígena también. Muy buenas noches a los tres, bienvenidos a Empezar de Nuevo. Buenas noches, querida Canal 7. Bueno, estamos aquí también para informar, ¿no?, a nuestros hermanos indígenas que estamos dando cumplimiento a la demanda de nuestros hermanos, a los pueblos indígenas de Tierras Bajas. Es nuestra segunda entrada al norte de La Paz, donde vamos a llevar alimentos y ayuda humanitaria más a 10.000 familias que se van a beneficiar, los 10 pueblos del departamento del norte de La Paz. También saludo a los demás representantes del país. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Para nosotros es muy importante que Canal 7 nos dé cobertura para que podamos informar a nuestra base, en este caso en el departamento de Santa Cruz, que vivimos 5 pueblos indígenas, y en este momento informarle a ellos que estamos aquí en la ciudad de La Paz y a través de este medio llegar a ellos. Bien, bienvenidos a los tres. Vamos a ver la siguiente nota a continuación para contextualizar esta información para la población boliviana. El gobierno nacional presenta un plan de mitigación COVID-19, esto para los pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos. Veamos. El gobierno nacional lanzó el plan de mitigación contra el COVID-19 para llevar alimentos y medicamentos a familias indígenas. Que serán atendidos ahora en esta segunda fase van a ser los municipios de Charazani, Apolo, Guanay, Palos Blancos, Rurrenabaque, El Sena, Río Manuripi, Manupare, El Chivé, Río Madre de Dios, San Lorenzo. Por ejemplo, a los pueblos que se va a entregar son los Eseja, las Tacanas, los Chamas, los Araonas, entre otros. Un total de 12.113 familias se beneficiarán con 150 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos de bioseguridad. También lo harán con asesoría legal gratuita y otros. Es época de sumar, época de unirnos, época de superar y recuperar una agenda indígena, una agenda de los pueblos originarios que está en la Constitución política, pero que fue olvidada durante 14 años. En combatir al coronavirus ha venido para quedarse y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo sostenido, y eso demanda una unidad del pueblo boliviano. Se trata del segundo operativo, pues el primero se realizó en 5 regiones de Cochabamba entre el 16 y 18 de julio. Y hoy también nos estamos desplazando hacia el norte de La Paz, donde tenemos 10 pueblos indígenas. Y así sucesivamente, este plan de mitigación que lanzó la presidenta se va a ir cumpliendo en las 13 regionales que tiene la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que es la CIDO. Con esas acciones se busca articular la respuesta contra los efectos de la pandemia del COVID-19. El gobierno nacional entregará entonces alimentos y medicamentos para combatir también la pandemia a las familias indígenas. Preguntarles a los tres, ¿qué se está haciendo para mejorar la calidad de vida en las tierras bajas y sobre todo mejorar el sistema de salud? Ya, muy buenas noches. Queríamos decirle que con este plan no solamente se está llegando con alimentos, con bonos y con el tema de medicamentos, sino también levantando un censo para poder generar un proyecto post-COVID que la presidenta nos ha encargado, de que podemos reactivar la economía dentro de los pueblos indígenas. Estamos coordinando muy de cerca con el Fondo Indígena y con todos los ministerios para generar proyectos de desarrollo, ¿no?, y de mitigación para los pueblos indígenas. Bien, ¿qué tipo de estrategias se están utilizando al momento para evitar que siga avanzando la pandemia también en las tierras bajas? Y nos pueden informar acerca de las cifras también. Bueno, estamos llegando con 150 toneladas de alimentos para beneficiar a más de 60.565 personas. Son 227 comunidades y 12.274 familias en el norte de La Paz.
hemos abierto 4 brigadas en municipios de Charazani, Curva y Apolo. Es la primera brigada Alfa, es la segunda brigada Bravo, Guanay, Palos Blancos y Surrenabaque, y la tercera brigada Charlie, es Ixiamas, Sena, y la cuarta brigada sería Ixiamas y Puerto Chivé. Esos serían los lugares donde vamos a llegar en esta entrada en la regional Cepilab del norte de La Paz, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. ¿Cómo se están desplazando también las brigadas médicas en los diferentes sectores y las áreas rurales? Bueno, nos hemos comisionado en 4 comisiones, ¿no? En la comisión de Alfa, Bravo, Charlie y Delta. En cada grupo va responsable un militar, un dirigente indígena, un dirigente de la CEPILAB y los presidentes o capitanes de cada pueblo, ¿no? Entonces, de esa modalidad también están yendo conjuntamente con nosotros las brigadas médicas, ¿no? Que se van a desplazar para poder levantar también lo que es la parte de los que están infectados, pues, ¿no? Los hermanos indígenas, para saber cuántos compañeros y cuántos hermanos indígenas están con este tema de la pandemia, ya o están recuperándose o también, digamos, siguen enfermos, ¿no? ¿Cuántas familias indígenas van a ser beneficiadas a través de este plan de mitigación que ya se había anunciado antes también? Si nos pueden comunicar acerca de los avances en diferentes regiones. Van a ser beneficiadas 62.000 familias en todo el territorio nacional, en los 7 departamentos y en las 34 naciones indígenas. Son 62.000 familias que van a ser beneficiadas en esta primera fase. Si nos podrían explicar, por favor, cada uno de los 3, cuáles son las necesidades de cada región más necesarias, tanto en cuanto a economía, en cuanto a salud, en medio de esta pandemia. Bueno, en el departamento de Santa Cruz, con el pueblo guaraní, hemos acatado fielmente lo que ha declarado lo que es la cuarentena. Entonces, con el tiempo que hemos estado ya en cuarentena, ya nos está faltando alimentos, nos está faltando bioseguridad, nos está faltando medicamentos, y estamos pensando también en estos momentos cómo vamos a encarar después que pase la cuarentena. Entonces, nuestra gente está muy preocupada en estos momentos y viendo cuándo va a llegar la alimentación para ellos. Y nosotros le vamos a decir hoy día que hasta la semana que viene ya va a estar los alimentos en la ciudad de Santa Cruz. Esto en el sector guaraní. También Iván Vascopé, también si nos podría pronunciar acerca de las necesidades de su sector. Sí, ahora estamos, lastimosamente el presidente de la CEPILAB no pudo llegar y nos ha delegado a nosotros que podamos comentar sobre este tema. Decirles que la CIDOC tiene 13 regionales. Ya hemos entrado en la anterior, hace 3 semanas antes del bloqueo, a la regional CEPIPCO, que es en el trópico de Cochabamba, tratando de apoyar a los hermanos Yuki, que son uno de los pueblos más vulnerables del país. Y ahora estamos entrando al norte de La Paz, justamente para auxiliar al segundo pueblo, que son los Araona. La cuarta brigada, que es Delta, va a ir directamente a Cobija, al norte de La Paz, para entrar a los hermanos Araonas. Yo pienso que mañana pasado sale el avión, estamos en los últimos preparativos. Esta mañana han salido ya al norte a Apolo para 4.000 familias, y mañana se está yendo hasta San Buenaventura, entrando por Palos Blancos, con otras 4.000 familias. En total van a ser 12.000 familias para el norte de La Paz, para la regional Cepilá, que el presidente es el señor Gonzalo Oliver, que lastimosamente ahora no pudo asistir a esta conferencia, pero nos ha delegado a nosotros que podamos pasar esta información a ustedes. Muy bien, tengamos en cuenta que hasta el momento no hemos llegado al pico más alto de casos de coronavirus en nuestro país. Eso significa que llegando al mes de septiembre, que se van a tener más de 150.000 casos, así lo ha anunciado el Ministerio de Salud, va a crecer también el número de pacientes que van a necesitar la atención en cada uno de los centros de salud, la demanda de los medicamentos en diferentes sectores. Hay un plan, una propuesta en este plan de mitigación para ayudar a las tierras bajas en estos tiempos difíciles que se vienen. Nosotros queremos agradecer primeramente a la presidenta Eline Áñez por la ayuda que nos está realizando ahora a los pueblos indígenas. Hemos empezado por el trópico de Cochabamba con 5 territorios indígenas, y bueno, también pedirle, ¿no?, a la presidenta que nos agilicen también algunos proyectos de emergencia
que sí estamos levantando los datos, pero también tenemos algunas demandas que se tienen que dar cumplimiento. Y también sabemos que dentro de la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley del 10% del TGN para aprobar para el tema de salud, y queremos pedirle también desde aquí, desde este medio, que nos tomen en cuenta los pueblos indígenas un porcentaje para que esos recursos lleguen también directamente a las comunidades indígenas, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con lo que la presidenta está haciendo. Sé que la presidenta está actuando de una buena forma, porque nosotros, los pueblos indígenas, necesitamos su ayuda, su apoyo del gobierno nacional, así también como de las gobernaciones y los municipios. Aquí nosotros no estamos trabajando con el fin político que muchos municipios de alcaldía o gobernaciones, siempre cuando estamos en comisión, alguna cosa siempre pasa y no se da cumplimiento. Por eso es que queremos pedirle a las autoridades gubernamentales, departamentales y nacionales, que trabajen con el amor hacia los pueblos indígenas y al pueblo boliviano, porque todos necesitamos ayudarnos en este momento muy difícil que estamos pasando. Y queremos decirle a todos los ministros también que se unan aquí a nosotros, a los pueblos indígenas, ya que nosotros también queremos un desarrollo para nuestros territorios. Dentro de los pueblos indígenas, las tierras bajas, los yuquis son los más afectados por la pandemia de coronavirus. Tenemos esa información. Ellos están siendo atendidos en su región, donde también hay carencias y falencias y no hay la cantidad de los centros de salud necesarios, o están siendo evacuados. Los yuquis han sido los primeros a ser atendidos, se los ha atendido por doble partida, pero aún así no es los 14 años y más que ha habido de dejadez con el pueblo yuqui, no ha podido ser reparado en estos días, ¿no? Con la alimentación y las pocas cosas que se han hecho, no se ha podido paliar en mucho, en realidad, la realidad de los yuquis. Pero sí estamos entrando en una reunión mañana justamente con el tema, por ejemplo, de la electrificación. Se va a hacer un tendido de 10 kilómetros desde la comunidad más cercana que hay luz para poder llevar luz a los yuquis. También se ha hablado, ha dado la instrucción la presidenta para que hablemos con los ministros con el tema de agua, porque tampoco no hay agua potable en su zona, no hay internet, no hay muchas de las temas básicos para ver, y en eso se está trabajando. Yo pienso que hasta 2 meses más vamos a poder ya estar comenzando a trabajar algo bien concreto con el tema de los yuquis. Precisamente esa es la preocupación también en las tierras bajas y los pueblos indígenas. Muchos de ellos no pueden comunicarse de emergencia con algún centro de salud. Esta enfermedad del coronavirus puede llevar hasta terapia intensiva a un paciente. Seguramente ha habido bastantes casos en las tierras bajas. ¿Qué se hace cuando este paciente está con gravedad? En este caso necesita de un respirador y acudir de inmediato a un centro de salud. Lastimosamente en estos momentos, y bueno, la gracia de Dios ha estado sobre los pueblos indígenas y se ha podido ir paliando las necesidades con remedios naturales que tienen las distintas etnias, pero a veces no es suficiente, ¿no? Por eso es que estamos tan preocupados de poder llegar inmediatamente. El tema de los bloqueos ha sido un problema porque nos ha atrasado 3 semanas, ya estuviéramos terminando todo este plan y comenzando ya el plan de activación económica, pero por el bloqueo ha sido perjudicado la mayoría de los pueblos indígenas. Hemos sabido que muchos de los pueblos indígenas se han atendido ellos mismos, las familias, con el conocimiento de la medicina tradicional. Si nos pueden explicar acerca de esto. Sí, en todos los territorios la mayoría de los hermanos ya están infectados con la pandemia, ¿no? Con el coronavirus. Los hermanos siempre se han hecho atender, ¿no? Con el tema de la naturaleza, han tomado medicinas naturales, como es el tema del jengibre, el tema del pajacedrón. Hay mucha medicina que nosotros ocupamos, que tampoco, digamos, lo decimos aquí porque la verdad eso nos lo enseñaron nuestros abuelos, y gracias a eso estamos ahorita nosotros, nuestros hermanos están sosteniéndose, ¿no? Los hermanos realmente el tema de los respiradores allá no han tenido, pero sí, digamos, con el tema de la ayuda de las medicinas naturales hemos podido salir adelante en todos los territorios a nivel nacional, ¿no? A través de este plan de mitigación que se ha presentado, los pueblos indígenas ya se están beneficiando tanto de alimentos
en esta crisis económica que se está viviendo en el país a raíz de la pandemia, y también con medicamentos que hace mucha falta para atender diferentes dolencias, sobre todo el coronavirus. Aparte de esta ayuda, ¿qué necesidades más tendrían los pueblos indígenas para luchar contra esta pandemia? Lo que estamos necesitando nosotros en nuestro territorio, en Tierra Baja, es que todos los centros de salud están implementados. Necesitamos ítems, necesitamos equipos que estén acorde a las necesidades y a la realidad de nuestro pueblo. Entonces, nosotros tenemos miedo que entre de golpe el coronavirus y que el sistema de salud está deficiente. Entonces, eso es importante que tomen en cuenta las autoridades para que de una vez por todas se implemente. Por eso que pedimos ese 10% que se apruebe, que lo apruebe la Asamblea Legislativa y que llegue ese equipo a nuestro pueblo, a nuestro centro de salud. Verdaderamente la salud y el sistema de salud es muy deficiente en los pueblos indígenas, y gracias a la medicina tradicional es que no nos ha afectado mucho el coronavirus. Entonces es importante que las autoridades tomen en cuenta esto, que el sistema de salud es muy deficiente en los pueblos indígenas y no tenemos ítem, y esos ítems tienen que llegar también para que podamos estar preparados cuando llegue el momento de pico alto como ha adelantado el Ministerio de Salud. Falta entonces personal de salud para atender a los pueblos indígenas. Yo les pregunto a los tres si nos podrían responder cada uno, por favor, ¿con cuánto personal de salud, cuántas personas se encuentran trabajando, cuántos médicos en cada una de sus regiones? Justamente estamos haciendo el evalúo para ver, hay postas en varios de los territorios, pero muchos de ellos no tienen ítem, y si tienen ítem tampoco tienen medicamentos. Entonces justo eso es lo que nos ha pedido la presidenta, que hagamos un relevamiento de toda la información, no solamente de salud, tema de profesores, de las escuelas, si hay internet para poder avanzar. Tenemos que estar de acorde a las necesidades que están pasando ahora en Bolivia y para los pueblos indígenas. Entonces necesitamos ver si hay luz, si hay agua, si hay internet, si hay medicamentos, si hay profesores en las escuelas. Toda esa situación la estamos levantando, y seguramente en pocos días más vamos a tener toda la información concreta para poder presentarle el plan a la presidenta y con ella comenzar a llevar todo lo que haga falta. ¿Y en cuánto tiempo? Adelante. Al finalizar este plan de mitigación, nosotros los pueblos indígenas vamos a presentar un plan, cuánto necesitamos y cuánto de médicos necesitamos en nuestro territorio, en las postas, en las comunidades. Necesitamos incluso promotores que, digamos, puedan estar preparados, nuestros propios hermanos, para poder enfrentar este tema del coronavirus. También le pedimos a través de este medio a la presidenta, Yanine Áñez, que nos puedan poner médicos en nuestra oficina, que es la Confederación Nacional, que nos pueda desplegar médicos, ambulancia, y también como son las camas, y así también sucesivamente en las 13 regionales que tiene la Confederación, para poder atender también a nuestros hermanos, porque muchos de ellos no tienen recursos y acuden de nosotros, y nosotros, digamos, le decimos que le damos las medicinas naturales, pero no tenemos lo que son los medicamentos, ¿no? Pero ese es, digamos, que lo pedimos por este medio, pero para que sea parte del plan también, ¿no? Ahora en los territorios estamos levantando la base de datos, porque es muy importante. La gente vive sobre la ribera del río, vía fluvial, no hay camino. Entonces tenemos que levantar eso y ver que nuestros hermanos puedan estar bien protegidos por el Estado boliviano, ¿no? Bien, ¿cuánto tiempo se tardará en recabar esa información, esa base de datos que nos indican? Habíamos estimado que sea 1 mes y medio, pero con el atraso de los bloqueos vamos a tener que tardar un poco más. Terminando esto, habíamos planeado en 30 días más tener toda esa base de datos para presentar el plan a la presidenta. Y hay que tomar en cuenta que el tiempo se acaba, estamos casi por llegar a pocos días nada más al pico más alto y a la situación crítica en cuanto al coronavirus en nuestro país. Finalmente, el mensaje de cada uno a la población boliviana acerca de este plan de mitigación. Que cada pueblo indígena esté preparado, cada uno en su territorio, y que Dios bendiga a cada uno de ellos, y que la salud es lo primero. Quiero saludar desde este medio a todos los dirigentes nacionales de la CIDO, ¿no? A la cabeza de nuestro hermano presidente Gregorio Ketty, que hoy hemos dado una conferencia en Palacio de Gobierno para entrar en esta segunda fase, que es el norte de La Paz,
y también a los pueblos indígenas, a la coordinadora de pueblos étnicos de donde yo vengo, que es la CEPES. Desde aquí también quiero saludar a mi familia, porque ustedes saben muy bien que estamos arriesgando nuestras vidas en esta comisión, podemos ser infectados, y pedimos desde este medio que todos los hermanos oren por nosotros y nos ayuden con su oración para seguir adelante, y que Dios bendiga a Bolivia y que trabajemos todos unidos. Así es, igualmente queremos agradecer a todas las autoridades que se han brindado, a los ministros por brindar su colaboración, al comandante de las Fuerzas Aéreas por prestarnos los aviones, los camiones, a la ministra Capobianco, al de Defensa, a todos en realidad, al de Salud, a la ministra de Salud. Todos ellos han puesto su granito de arena y estamos construyendo este plan. Pienso que juntos podemos hacer una mejor Bolivia. Dios bendiga a Bolivia. Que así sea. Le agradecemos a los tres por esta entrevista a Bolivia TV. Juanito Roca, secretario de Energías Alternativas y Agroecología, también a Ronald Gómez, capitán grande del pueblo guaraní en Santa Cruz, y también a Iván Vascopé, representante de la CEPILA. Muchas gracias y fuerza para todos los pueblos indígenas. Gracias. Gracias.